Gracias, señor presidente. En la presente causa corresponde conocer de la petición de nulidad del laudo arbitral en aplicación del artículo 34 de la Ley 19.971 sobre arbitraje comercial internacional. El procedimiento de origen es aquel seguido ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago y en el cual la parte demandada solicita la nulidad de este laudo arbitral que fue dictada el 22 de mayo del 2025 por un tribunal compuesto por los señores Pedro Pablo Vergara Varas, Andrés Hanna Linetsky y señor Ramón Cifuentes Ovalle. Su señoría, en este caso, el tribunal arbitral, por mayoría de votos, resolvió la disputa que surgió entre las partes respecto a un contrato de compraventa de acciones y las acciones eran de la sociedad Australit Seafood S.A. Y en lo relevante, su señoría decidió lo siguiente. Primero, rechazó la excepción de prescripción deducida por las partes. Luego, rechazó la solicitud de resolución del contrato y las indemnizaciones que se venían consecuenciales. Perdón, acogió parcialmente la demanda, declarando que los vendedores incumplieron una de las declaraciones, una de las declaraciones que hicieron en la cláusula 4.2 al entregar información incompleta sobre regulaciones ambientales y además ordenó la restitución del precio, de parte del precio. Esto fue por un monto de 217 millones de dólares respecto a los demandados, y esto a prorrata de su participación en la sociedad. Además, su señoría, esto lo hizo con intereses corrientes desde el 1 de julio del 2025 y condenó a los demandados al pago del 15,14% de las costas del arbitraje. Su señoría, en el recurso de nulidad, lo que se pide es que se anule, ya sea parcialmente, el laudo o bien en subsidio totalmente, y los causales del recurso, su señoría, se configuran de la siguiente forma. La primera causal es del artículo 34, numeral 2, letra A, literal 2 de la ley referida, en el cual los recurrentes alegan que les fue imposible hacer valer sus derechos y que hubo una decisión sorpresiva del tribunal sobre el cual no pudieron ser oídos ni rendir prueba. A las causales con posterioridad, después de la explicación del caso, voy a entrar en detalle cada una de ellas, cómo se configura. La segunda causal, su señoría, es la del artículo 32, numeral 2, letra A, literal 3 de la ley, a propósito de que habría un exceso en los términos del acuerdo del arbitraje, ya que se resolvió sobre una controversia no sometida a su decisión. Y finalmente, su señoría, la tercera causal es de la infracción al orden público de Chile, que es la del artículo 34, numeral 2, letra B, literal 2, a propósito de que entraría a ser contrario al orden público internacional chileno, particularmente a nivel procesal, las garantías del debido proceso y a nivel sustantivo, contrario a la fuerza obligatoria de los contratos. Esto, su señoría, es lo que debe conocer esta Corte. Ahora bien, brevemente, y para efectos de contextualizar el caso, me referiré a los antecedentes del procedimiento para su conocimiento. En primer lugar, en cuanto a los antecedentes del arbitraje, este fue integrado por 3 jueces. Le señala el señor Vergara, quien fue el presidente del tribunal nombrado por el Centro de Arbitraje y Mediación, el señor Hanna, quien fue el designado por la parte demandante, y el señor Cifuentes, quien fue designado por la parte demandada y quien además mantuvo un voto de prevención y disidencia en la demanda. La calidad de los árbitros era mixta, de acuerdo a resolvían el fondo en cuanto al derecho, y el procedimiento estaba dado tanto por la orden procesal, el reglamento de la Cámara, del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, así como la Ley 19.971. Y asimismo, su señoría, pese a ser un arbitraje comercial internacional, la ley de fondo aplicable se estableció que era de la República de Chile. En ese sentido, también su señoría se le otorgó competencia para resolver toda duda, dificultad o diferencia que surja entre las partes en relación con el contrato. En cuanto a la demanda, su señoría, esta se interpone por la empresa Food Investment S.A. y entidades relacionadas del grupo Hoivio a propósito de una compraventa de acciones celebrada el 28 de febrero del 2019 con los demandados. Los demandados son una empresa y además lo que se denomina como Grupo Quiroga, personas naturales también.
A través de esta compraventa de acciones se adquirió el control de la sociedad salmonera Australia Seafood y esto se hizo efectivo, su señoría, a través de una oferta pública de adquisición de acciones el 1 de julio del 2019. Ahora bien, los argumentos de la demandante, su señoría, a grandes rasgos, tienen que ver con que los vendedores habrían diseñado y ejecutado una política de sobreproducción de salmones, lo cual excedía los límites de la resolución de calificación ambiental y por lo tanto eso fue ocultado dolosamente durante el proceso de due diligence y negociación. Entonces se plantea que el precio de la transacción, que fue por un total de 920 millones de dólares, esto incluyendo no solamente a los demandados, sino que también las otras personas que tenían acciones, eh, estos 920 millones de dólares eran sobre la base de una proyección de producción de 100.000 toneladas anuales. Sin embargo, la cantidad real y ajustada al límite legal que establecía la resolución de calificación ambiental era cerca de 49.000 toneladas. Por lo tanto, por lo tanto, piden en ese sentido la resolución del contrato con indemnización de perjuicios y en subsidio, su señoría, también solicitan la compensación del sobreprecio pagado, particularmente condenar al pago de una suma de 620 millones de dólares, que es la diferencia que ellos entienden en la valorización de la empresa por la capacidad de producción de la misma, que fue como se fijó el precio. Además, su señoría, dentro de las peticiones también de la demanda, hay un petitorio declarativo, que es el primero que se hace, a propósito que se declare que los vendedores incumplieron dolosamente el contrato al otorgar declaraciones y garantías falsas, particularmente respecto a los literales específicos de la cláusula 4.2, de las cuales una fue acogida en el laudo arbitral. Asimismo, respecto a la suma de la compensación de este precio, se acogió parcialmente, no por 620 millones, sino que por 617 millones de dólares. Ahora bien, cuando se contesta la demanda en el memorial de demanda, se solicita el rechazo y lo plantea particularmente desde tres grandes ejes argumentales, su señoría. Primero, dice que no hubo ocultamiento de información y que además hubo conocimiento del comprador respecto a los límites regulatorios, que se hizo un due diligence y que ellos pudieron y debieron verificar si existían brechas entre la producción real y la legal. Además, su señoría se alega un cambio de criterio de la autoridad, por cuanto hasta el año 2018-2019, la Superintendencia de Medio Ambiente y Pesca no sancionaban la sobreproducción de los salmones per se. No era un exceso de cosecha, sino que lo que se sancionaba era el exceso de la siembra. Por lo tanto, si entre la siembra y la cosecha había mayor producción, no era usual que la autoridad lo determinara como una infracción o lo sancionara propiamente tal. Ahora bien, ¿qué ocurrió? Que hubo un cambio de criterio administrativo en el año 2020-2021, en la cual se endureció la fiscalización y las sanciones, y lo que ocurrió acá es que hubo un problema en la valorización o la estimación del peso de los salmones, así como en la mortalidad. Por lo tanto, se cosechaba mucho más de lo que se esperaba a partir de la siembra por el límite legal. En tercer lugar, su señoría alega respecto a la vigencia de los límites contractuales, por cuanto en el contrato propiamente tal se establecieron diversas cláusulas que se denominan como de indemnidad respecto a cuál era el límite máximo que se podría pedir, cuál era el plazo en el cual se podía interponer la reclamación, y asimismo respecto a exclusión de responsabilidades a propósito de, por ejemplo, una decisión gubernamental o un cambio de criterio gubernamental. Además, su señoría se opuso formalmente a la excepción de prescripción, principalmente en esta limitación que tenía el plazo de 12 meses del contrato para interponer las reclamaciones, y subsidiariamente invocaron la prescripción mercantil de 4 años del artículo 822, pero que debería contarse desde la firma del contrato. Alegaron además, su señoría, haciéndose cargo de cada una de estas peticiones, que la acción subsidiaria de indemnización de perjuicios, que esta compensación a la que se referencia la demanda, la compensación, la indemnización de perjuicios autónoma, como la define la demandada, era improcedente y, en definitiva, su señoría solicitaron acoger la excepción de prescripción, rechazar la demanda en todas sus partes y absorber a sus representados de la responsabilidad.
Su señoría, en cuanto a la decisión de la sentencia del laudo arbitral, acá me voy a enfocar precisamente cuáles son los hechos, o sea, cuáles son los que tienen relación con los fundamentos de las causales de nulidad. En este caso, lo que hizo el tribunal fue establecer fácticamente distintas cosas que se dieron por probadas y a partir de eso resolvió el petitorio de la demandante. Adelanto que la mayoría del petitorio o la acción principal y la vulneración del incumplimiento de las declaraciones, la mayoría fue desechada. Así que me voy a enfocar solamente en lo que corresponde a la nulidad. Primero, tuvo como hecho acreditado, su señoría, que el precio de la transacción se fijó basándose en la capacidad productiva de la empresa. Entonces, que también se había considerado una proyección para el año 2019 de 72.000 toneladas anuales con una expectativa de crecimiento mayor. En segundo lugar, señaló, esto a grandes rasgos, que Australis producía por sobre los límites autorizados en sus resoluciones de calificación ambiental, pero cumplía con los límites de siembra, o sea, con los peces que se ingresaban, que era el parámetro fiscalizado hasta ese momento, pero la mayor producción se daba a propósito de la cosecha de pescado. Asimismo, su señoría dio por establecido que existió un cambio de criterio de la autoridad que no sancionaba esta sobreproducción per se y que en el año 2021 se comenzó a sancionar, que es un hecho posterior a la venta. Y de todas formas, su señoría, en cuarto lugar, plantea que los ejecutivos de Australis, que eran en ese caso, en un inicio lo de los vendedores, sabían que existía un riesgo, que había una contingencia a propósito que la autoridad cambiara su criterio, porque seguía siendo una infracción, pero no estaba siendo fiscalizada o sancionada propiamente tal. Y se comenzara a exigir el cumplimiento estricto de esta cosecha. Por lo tanto, y que además los compradores tuvieron acceso a esta información cuando se hizo el due diligence respectivo. Ahora bien, en cuanto a las decisiones que se tomaron, su señoría, primero, sobre la resolución, la excepción de prescripción, rechaza esta excepción, entendiendo que el plazo de prescripción es de orden público y no puede ser alterada por las partes. Por lo tanto, lo considera dentro del plazo del Código de Comercio de 4 años y entendiendo que también lo cuenta desde el 1 de julio del 2019. No desde que se celebró el contrato, sino que desde que se hizo efectiva la oferta pública de compraventa de acciones. Luego, a propósito de las declaraciones y garantías, como señalé, en general se desestimaron las alegaciones respecto a ausencia de infracciones, libros corporativos, estados financieros, pero sí declaró que los vendedores incumplieron la declaración de la letra I, donde garantizaban el cumplimiento de las leyes ambientales. Y esto, su señoría, fue porque esta declaración fue incompleta. Es decir, los vendedores sabían que producían más allá de los límites de la resolución de calificación ambiental, existía un riesgo fundado de un cambio de criterio de la autoridad y se omitió revelar esta contingencia específica en la valoración y que afectaba directamente la valoración de la compañía. Asimismo, su señoría, se rechazó la acción resolutoria del contrato, principalmente porque no se acreditó que los vendedores actuaran con dolo positivo de engañar. Dice además que sería difícil que la empresa volviera al estado actual del año 2019 y por otro lado, el incumplimiento que plantean, esta información incompleta, no tiene la gravedad suficiente para destruir el contrato, por lo cual se prefiere el ajuste del precio. En esos términos está dado. Ahora bien, Entonces dice el fallo, establece que no hubo dolo de parte de los vendedores, exacto. no hubo engaño, no obstante lo cual igualmente omitió de ciertos hechos. Sí, emitió ciertos hechos, su señoría, particularmente respecto a la producción de los salmones, que esta era una contingencia, Ya, y dio como incumplida la cláusula de las garantías, ya, de la cláusula referida al cumplimiento de leyes ambientales. ya. Y en cuanto a esos incumplimientos, no le dio el fallo mayor entidad, mayor relevancia. Claro, dijo que dijo que se incumplió, que no es de un incumplimiento tan grave que permita resolver el Sí, contrato, ya, y sí se va a preferir un ajuste del precio. ya, perfecto. Y ahí, su señoría, es donde viene el petitorio a propósito de la compensación que se solicita, que se acoge, y en este sentido, su señoría, el tribunal calificó la pretensión no como una indemnización de perjuicios tradicional, sino como una restitución o juicio o ajuste del precio,
¿Por qué? Porque se dio por acreditado que el valor de la compañía estaba dado por la producción. Por lo tanto, no debió ser el precio el que habían declarado en base a las 72.000 toneladas, sino que debió haber sido en base a las 49.000 toneladas, que era el límite legal establecido hasta ese momento. Sí, su señoría, le digo de inmediato. Expediente. Ya, su señoría, letra Q dice, en subsidio de lo dispuesto en el párrafo anterior y para el caso de que el tribunal arbitral no acceda a la solidaridad, se solicite que se condene asesorías e inversiones Benjamín S.A. por sí y como sucesora legal de Inversiones ASF Limitada a las distintas personas Quiroga Montero y Feliu Quiroga, todos en cuanto sucesores legales de Ruiseñor, a la compensación de 620 millones de dólares en las proporciones que se indican a continuación, las cuales han sido determinadas en atención a las participaciones accionarias de los vendedores. Eso dice su señoría. Esto está relacionada también con la letra P, que tiene que ver con una petición distinta a la resolución. Eso es la página 250 de la demanda, señoría. Su señoría, entonces, a propósito de precisamente este petitorio Q, el tribunal lo acoge, entiende que, como señalé, no es una indemnización tradicional, sino que una restitución o ajuste del precio, basado en que se determinó durante el transcurso del juicio que efectivamente la valorización de la empresa estaba dada por la producción. Y en ese sentido, su señoría, el monto de 217 millones de dólares lo da por la proporción que corresponde entre la diferencia entre 49.000 y 72.000 toneladas. Más allá de la nomenclatura que se ha usado en el fallo, el tribunal estimó que lo que otorgó era parte de lo pedido, ¿no? Sí, eso es Ya. lo que, claro, se determinó específicamente el petitorio Q. Respecto a eso, resuelvo lo siguiente, específicamente. Y su señoría, además, el tribunal razonó que el límite de responsabilidad que estaba establecido del 5% del máximo del precio no era aplicable por cuanto no era una indemnización propiamente tal, sino que una restitución o ajuste del precio debiendo pagar lo que realmente valía la empresa, en ese sentido. Además, su señoría, intereses, costas, se dieron intereses corrientes, también las costas proporcionales, y en definitiva rechaza la excepción de prescripción, acoge parcialmente la demanda respecto al incumplimiento de la declaración y la petición de compensación, rechazando en lo demás. Doy cuenta además, su señoría, que hay una prevención y disidencia del árbitro señor Ramón Cifuentes Ovalle a propósito de entender que si bien estuvo al rechazo unánime de la demanda por resolución de contrato, pero dio otras razones, particularmente que se detallan en el laudo. Y asimismo, su señoría, la disidencia estuvo a propósito de la acción autónoma de indemnización de perjuicios, que esa es la forma en la cual la califica, entendiendo que no era procedente, sobre todo si se había determinado que no se había actuado con dolo. Eso a grandes rasgos, señor. Ahora bien, en cuanto a las causales de nulidad, su señoría, como adelanté al inicio de la relación, esta se pedía que se anule o ya sea total o parcialmente. Y respecto a la primera indefensión de hacer valer sus derechos, tiene que ver precisamente porque hay una restitución parcial del precio que a juicio de la recurrente no fue solicitada, por lo tanto no se pudo defender respecto a eso. Además, su señoría, en este caso no se aplicaron las limitaciones de indemnizaciones que establecía la causa, o sea, el contrato, perdón, y además negó el límite del plazo de 12 meses para deducir el reclamo. En ese sentido, el laudo reconoció la validez y los límites del contrato, pero se negó sorpresivamente a aplicarlo, argumentando que sería una restitución y no una indemnización propiamente tal. Por lo tanto, esas decisiones, además de la restitución del precio propiamente tal, implica que ellos no pudieron defenderse de lo que se había resuelto, que es la primera causal. En cuanto a la segunda causal, está vinculada a los términos anteriores a propósito que los argumentos son que existiría una desconexión entre lo que se pide, que es una indemnización de perjuicios por dolo, y lo que se resuelve, que es la restitución parcial del precio.
Pero ¿cómo fue acordado por las partes ese plazo de prescripción o caducidad para reclamar? ¿Cómo fue acordado? ¿Qué De, término? de 12 meses, su señoría. 12 meses a partir de, dice, No dice, o sea, no recuerdo ahora a partir de dónde lo busco ¿ya? y se lo digo en el contrato. Y ¿Y el tribunal por qué no lo validó ese acuerdo? el acuerdo no lo validó porque entendió que el plazo, esta era una acción de prescripción y el plazo de prescripción es de orden público, Ya, incluso mercantil. Esa fue la razón, su señoría. Eh, Respecto a la segunda causal, dice que hay una extralimitación al otorgar un remedio no solicitado. Y su señoría, respecto a la tercera causal, habla del orden público procesal, por cuanto se infringió el principio del contradictorio y de congruencia, y asimismo, su señoría, el orden público sustantivo, el artículo 1545 del Código Civil, al no aplicar las cláusulas de exclusión de responsabilidad, de limitación de indemnizaciones respecto al cambio de criterio de la autoridad, la cláusula de exclusión relativo a ganancias o metodologías de valorización en general, y finalmente la limitación del plazo dispuesto para la reclamación. Para concluir, su señoría, la demandante y recurrida en esta causa evacuó el traslado solicitando el rechazo total del recurso de nulidad. En este caso, refiere que la ley 19.971 consagra los principios de validez del laudo y la preservación del orden público internacional. En este caso se critica la naturaleza del recurso e incluso hacen una presentación previa que fue desechada a propósito de la inadmisibilidad del mismo. En cuanto al contrato, se refieren precisamente que acá no había una exclusividad de la indemnidad, por cuanto en el contrato se estableció un procedimiento de indemnidad específico en la cláusula, pero no se pactó que este fuera el remedio exclusivo, ni se incluyó una renuncia a las acciones generales de la ley chilena. Y su señoría, en cuanto a las causales específicamente, dicen que lo que se quiere hacer es una apelación encubierta, que se quiere transformar en la Corte en una segunda instancia para revisar hechos e interpretaciones contractuales. Entonces, por ejemplo, respecto a la primera causal, dice que hay una falsa premisa, que el sobreprecio que se pagó fue solicitado la demanda, estuvo controvertido y que incluso se presentaron peritajes que alegaron sobre el precio de la compañía eh, durante la tramitación del procedimiento, por lo cual no habría una sorpresa. En cuanto a los límites de responsabilidad, el tribunal dice que no ignoró los límites, sino que simplemente los consideró y los descartó por improcedentes en los términos que estaban redactados para aplicar en el contrato. Y además argumenta que el tribunal tiene la autonomía para aplicar el derecho, o iura novit curia. También es dentro de la primera causal. De acuerdo a la segunda, su señoría, no hubo exceso en los términos del arbitraje, se concedió exactamente lo que se había pedido. Y respecto a la tercera causal, su señoría, sobre el orden público, no hubo vulneración ni al debido proceso ni a la bilateralidad. Y acá la alegación de que el laudo vulneró la fuerza obligatoria del contrato tiene que ver nuevamente con la interpretación del contrato eh, y no sobre que den pie para que se declare la nulidad del laudo. Eso, su señoría, son los antecedentes de la causa. Gracias, relatora. Entonces comienza alegando quien lo hace por la parte recurrente. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia del señor presidente, alego ante esta ilustrísima Corte en representación de los peticionarios y solicito que se sirva a acoger la solicitud pedida por mi representado contra el laudo arbitral, que fue notificado con fecha 1 de agosto del 2025, con costas. Su señoría ilustrísima, permítame comenzar este alegato indicando que no discrepo de la contraria en cuanto a que la petición de nulidad de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional, la LACI, vamos a hablar a futuro como la LACI en este alegato, es un remedio excepcional que se circunscribe, como ha establecido la ilustrísima Corte, a violaciones de extrema gravedad. También hay que reconocer que hasta esta fecha, esta ilustrísima Corte no ha acogido en este país una petición de nulidad. Se han presentado poco más de 30 desde la fecha que se publicó esta ley. Pero la realidad es que nuestra ley, que en este sentido es idéntica a la ley modelo que rige en 93 países, entiendo, contempla en su artículo 34 la posibilidad de impugnar de nulidad un laudo arbitral y precisa, entre otras, las mismas tres causales que sustentan la nulidad nuestra. Por eso, siempre que se acuerda entre contratantes someter a arbitraje internacional, una disputa comercial, perdón, a las normas de la LACI, Arbitraje Comercial Internacional, se hace sabiendo que esta última Corte va a poder revisar el laudo a fin de evitar que te incurra en uno de los vicios de nulidad que establece expresamente el artículo 34 de esa ley. Y esto es irrenunciable.
También es una realidad que esta competencia que se otorga a esta ilustrísima Corte para conocer estas nulidades cumple una función primordial de resguardar o salvaguardar la integridad del proceso arbitral en los países. Nuestro legislador, el Ilustrísima Corte, enfrentó la disyuntiva de dejar los laudos fuera del control jurisdiccional o dejarlos dentro del control jurisdiccional. Y su decisión fue incluirlos. Y esto no se hizo para enmarcar esta potestad en el living de una casa. Se hizo para que esta Ilustrísima Corte ejerza en plenitud esta potestad. De hecho, en países en promedio, en el derecho comparado, se acogen nulidades contra laudos arbitrales en alrededor de un 20% de las nulidades que se presentan se acogen. La Corte de Casación en Francia, por ejemplo, alrededor de un 40%. Por eso, la pregunta relevante hoy día no es si se han acogido nulidades en Chile o no. La pregunta relevante y la cuestión a resolver por esta Ilustrísima Corte es si se configuran o no las causales de nulidad que sustentan este recurso de nulidad. Nada más y nada menos que eso. Y la respuesta de la Ilustrísima Corte es afirmativa. El laudo debe ser anulado, porque como expresó el profesor Gary Bond, que es el principal experto, así reconocido mundialmente en materia de arbitraje internacional, dice, la anulación de este laudo es de suprema importancia para salvaguardar la integridad del proceso arbitral en Chile y para que Chile mantenga la reputación que ha mantenido hasta la fecha como sede arbitral. Permítame, el Ilustrísima Corte, explicar por qué es imprescindible que se anule este laudo y por qué los vicios que presenta lo origen realmente como un laudo aberrante. Porque posiblemente su señoría estará preguntándose por qué el profesor Garibón usó un calificativo tan fuerte, de lo más aberrante que ha conocido en toda su carrera profesional, más de 40 años de ejercicio profesional. También se preguntará posiblemente por qué este laudo ha producido tal revuelo en la comunidad jurídica, tanto en Chile como en el extranjero. Se han realizado diversos seminarios en Chile muy críticos del laudo y también se han hecho diversas publicaciones en Chile y también en el extranjero, en Estados Unidos, España, México, Argentina y Brasil, entre otros países, digamos, acompañados de este proceso. También se preguntará posiblemente esta Corte, ¿por qué el profesor Peñalillo, que siempre es tan mesurado en el lenguaje que ocupa en su informe en Derecho, esta vez arribó a una conclusión tan fuerte como la equivalente a la del profesor Garibón? Y posiblemente se preguntará esta ilustrísima Corte también, ¿por qué el expresidente de la excelentísima Corte Suprema, don Guillermo Silva, que hasta esta fecha se había abstenido de hacer informe en Derecho, decidió romper su regla y confirmar en el único informe en Derecho que ha hecho en toda su carrera profesional que este laudo realmente tiene un vicio de nulidad que llama a anularlo? Pues bien, la respuesta a todas estas interrogantes es la misma. Los vicios del laudo de la Ilustrísima Corte con creces exceden en gravedad y magnitud todos los vicios que han sustentado los distintos recursos de nulidad que se han presentado anteriormente ante esta Ilustrísima Corte. Hoy día es comentario obligado en los pasillos de las diversas facultades de Derecho de este país, incluida la Facultad de Derecho de la Diego Portales, que si este laudo no se anula, entonces, ¿qué laudo podría anularse? En otras palabras, que de no cogerse este recurso de nulidad, simplemente el artículo 34, la nulidad de la LASI, pasaría a ser letra muerta. Permítame ahora resumir brevemente lo esencial de este caso. El 2019, efectivamente, la empresa china Yoibio compró la Salmonera Australis. 4 años después de la venta, 4 años después de estar administrando la compañía, los compradores chinos demandaron a los vendedores, alegaron ocultamiento, engaño y dolo. Y como alegaban dolo, por eso alegaban en consecuencia que no se debían aplicar las limitaciones de responsabilidad que establecía el contrato de compraventa respectivo. ¿Qué resolvió el tribunal arbitral? Por unanimidad de su árbitro en este ámbito. En este ámbito hay unanimidad. Unánimemente. No hubo ocultamiento, no hubo engaño, no hubo dolo. Si me permite leer, señor presidente, muy brevemente, dice el laudo. Los compradores no procedieron a comprar engañados y contaron con amplia información. Incluso en el párrafo 328 dice, resulta absurdo pensar que Yoibio no sabía lo que en el juicio dijo ignorar. Por tanto, la pregunta, y aquí especialmente digamos, también, aquí se dice que hubo un cambio de criterio, no solo fiscal, es un cambio de criterio, por tanto la compañía cuando producía en su momento no estaba incumpliendo la norma, para una rectificación de la relación, si me permite, señor presidente. La pregunta entonces es evidente. Si el tribunal rechazó las principales alegaciones de la demanda, ¿por qué condenó a los vendedores a pagar más de 200 millones? La respuesta, el Ilustrísima Corte, es que 2 de los 3 árbitros se apartaron del derecho y del expediente, como dice el profesor Peñalillo, y el laudo terminó cogiendo una acción que nadie interpuso, que las partes no discutieron, y esto lo hizo con el único fin de eludir, de no dar cumplimiento a lo que el propio contrato establecía en materia de responsabilidad. Así de aberrante es este laudo.
Un solo párrafo, el 293, lo grafica en toda su dimensión. El mismo párrafo dice que son plenamente aplicables todas las limitaciones de responsabilidad del contrato y a renglón seguido el párrafo dice, sin embargo, no vamos a aplicar las limitaciones de responsabilidad porque no vamos a coger la acción de indemnización y perjuicio, sino vamos a coger una acción diferente, una acción que no se ejerció, una acción que no se discutió nunca en el proceso. Permítame ahora entrar a analizar en detalle los distintos vicios de nulidad que sustentan el recurso nuestro. Primera causal 34.2a2. ¿Por qué? Porque esta parte no pudo hacer valer sus derechos. Esta causal se configura porque los peticionarios fueron condenados sin ser oídos. ¿Por qué? Porque se les condenó a una acción distinta a la ejercida y a la debatida en el juicio. Así de simple. Este es el clásico ejemplo de vulneración al debido proceso y al principio de congruencia que se enseña, posiblemente hablará mi distinguido profesor y colega, a los alumnos en su primer año de Derecho. Aquí quiero ser muy claro, en la última corte, y también voy a tener que rectificar la relación en este ámbito. Lo demandado en este juicio es primeramente la resolución de contrato con indemnización de perjuicios y en subsidio, derechamente, indemnización de perjuicios. Indemnización de perjuicios, lo digo con todas sus letras. En ambos casos porque se había producido un incumplimiento doloso del contrato de compraventa. Aquí no quiero aburrir con diversas citas, digamos, al última corte, pero permítame 3 citas muy breves, señor presidente. Primero, memorial de demanda. Tiene un resumen ejecutivo de tan solo 2 páginas, donde resumen este memorial de demanda que tiene más de 200 páginas. Y dicen textual, primer párrafo de este resumen ejecutivo. Por la vía de este memorial de demanda, los demandantes se encuentran ejerciendo una acción de resolución de contrato e indemnización de perjuicios y en subsidio una acción de indemnización de perjuicios. Párrafo 34. En la réplica reiteran, la acción es indemnizatoria. Tercero, ya como si lo anterior no fuera suficiente. En el alegato de apertura, ya habiéndose producido toda la discusión en el proceso respectivo, me distinguió contradictor, no hoy día el que alega, Sebastián Odó, dijo, lo que realmente se demanda en estos autos es una acción de resolución de contrato en acción de perjuicios y en subsidio una acción de indemnización de perjuicios. Hay decenas de citas adicionales, decenas de citas que confirman y reconfirman lo anterior. ¿Qué dice el voto de mayoría en el laudo? Sostiene que la acción subsidiaria interpuesta no habría sido esta acción de indemnización de perjuicios, sino que se trataría de una acción innominada, autónoma de restitución por rebaja de precio, distinta a la indemnización de perjuicio. ¿Y por qué? Porque en el petitorio Q, que leyó la señora relatora, se habla de compensación. O sea, la verdad es que el argumento es muy forzado en la última corte. Permítame mostrar las razones que demuestran lo improcedente de este invento o artilugio de la acción autónoma o innominada. Primero, comencemos por lo más simple. Esta disputa es en relación a un contrato compraventa. En nuestro Código Civil trata la acción especial restitutoria por rebaja de precio, que también se llama quanti minori, ¿cierto?, bajo el apartado de los vicios redditorios. Y esa acción no se ejerció en estos autos, y así lo dice expresamente el laudo por lo demás. Segundo, en la última corte, si revisamos los cientos de páginas del expediente arbitral, vemos que nunca en ninguna parte aparece este invento, esta acción autónoma, innominada, de restitutoria, que tampoco trata en ningún texto tradicional de derecho, y que entiendo que nunca ha sido ni siquiera tratada en alguna sentencia de nuestro Tribunal de Justicia. Con lo cual, si uno debería pensar, si un demandante quiere interponer esta acción innominada especial simplemente para borrar de un plumazo todo lo que establece un contrato, al menos habría puesto 5 líneas, digo, estoy ejerciendo esta acción innominada específica, distinta a la de perjuicio. ¡Nada! Presentaron 8 informes de abogados en el proceso respectivo para sustentar cada uno de los aspectos jurídicos relevantes del juicio arbitral. 8. Y ninguno de ellos ni siquiera esboza, trata este tema de esta acción restitutoria especial distinta a la de perjuicio. O sea, es harto poco verosímil este invento tardío de acción autónoma innominada, ¿cierto? Tercero, como adelantamos, los árbitros con el voto mayoría concluyen que dado que en el petitorio Q se habla de compensación, ese vocablo debería leerse como si la acción ejercida fuera la acción innominada y autónoma restitución. Detengámonos en esto. Un segundo. Cuando se demanda uno de indemnización de perjuicio en la última corte, dependiendo del tipo de incumplimiento de que se trate, vamos a demandar daños moratorios si el incumplimiento es porque fue tardío. O vamos a demandar daños compensatorios si que el incumplimiento fue parcial, imperfecto o simplemente hubo incumplimiento total. Daño compensatorio, lo que hacemos siempre, y posiblemente mi distinguido colega enseña lo mismo a su alumno en Derecho Civil. Por eso, es natural que cuando un actor demanda de perjuicio por incumplimiento total o parcial,
habla indistintamente en su demanda de daño, de perjuicio o de compensación. Lo errado y rebuscado es que simplemente uno quiera darle al vocablo compensación el concepto de algo de una acción innominada, autónoma, restitutoria distinta de indemnización. Si uno mira la Real Academia Española, el primer sinónimo que arroja para la palabra compensación es indemnización. Y si uno mira el libro de don Fernando Fuello, Cumplimiento e Incumplimiento de las Obligaciones, donde trata en extenso el tema de la indemnización de perjuicio, bueno, tiene un título que se llama Sinonimia, justamente bajo ese tema, sinonimia del cumplimiento por equivalencia. Bajo en ese título, justamente dice cuál es el sinónimo, el primer sinónimo que coloca para la palabra indemnización. ¿Cuál es? Compensación. Don Fernando Fuello en su libro. Indemnización, sinónimo, compensación. Por eso es muy absurdo y poco inverosímil esto de sostener que esta acción ejercida en realidad sería esta acción innominada, restitutoria, porque se ocupa el vocablo compensación. Su señoría, la contraparte presentó diversos informes en derecho con los que busca sustentar que no se configuraría la nulidad de este laudo. Uno de ellos, el informe del derecho del profesor Marín, quien señala que en realidad el problema, dice él, estaría no en el laudo, sino que el problema estaría en los abogados de la parte demandada. ¿Por qué? Porque no habrían entendido, dice, no habrían comprendido, no habrían logrado aquilatar realmente que la acción ejercida viene a ser esta acción no de perjuicio, sino que viene a ser esta acción especial, restitutoria, innominada, compensatoria, como le llaman también hoy día. Agrega que los abogados se habrían confundido. Eso dice. Bueno, a esta altura yo creo que tenemos claridad con lo que hemos leído solamente de la demanda y el otro escrito, que la acción ejercía subsidiariamente en la indemnización de perjuicio. Pero permítame demostrar a esta altísima corte que si hay alguien confundido, no sería solamente suscrito, sería muy larga la lista de confundidos. Porque al presentarse la demanda arbitral, Llobio no solo indicó que su acción subsidiaria es la de indemnización de perjuicio, sino que también acompañó un informe en derecho del profesor Enrique Barros. Y este informe en derecho del profesor Enrique Barros resume en su informe en derecho cuáles son las acciones ejercidas. Y respecto a la subsidiaria dice expresamente, si me permite leer, señor presidente, dice, en subsidio Llobio ejerce una acción de indemnización de perjuicio que estarían dados por el sobreprecio pagado. Este es el informe en derecho que se presentó para sustentar la demanda de autos. En este informe, por supuesto, no aparece en ningún lado este tema de la acción innominada, esta autónoma restitutoria. O sea, parece que el profesor Barros también se habría confundido, como el suscrito. También al presentarse la demanda, se adjuntó un informe del profesor Carlos Peña, ¿sí? Mi distinguido colega, el mismo que sorprendentemente hoy día comparece como abogado de las partes demandantes. Bueno, en la página 23... ¿Viste ese calificativo ya? No, no es calificativo, perdón. No, Sí lo es. sí lo es. Perfecto. Sí. Pues en la página 23 de ese informe plantea el profesor Peña, dice la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los remedios para el caso que la información, por alguna de las causas que ya se examinaron, resulte defectuosa? Es decir, ¿cuáles son los remedios que consagra la ley para el caso de un incumplimiento del contrato por entrega de información defectuosa? Y uno revisa una vez y el informe del profesor Peña, que lo tengo al frente, y ve que entre los remedios no aparece en ninguna parte este tema de la acción autónoma, innominada, restitutoria, de rebaja de precio, etc. Pero incluso el informe va más allá, porque el profesor Peña da el paso siguiente, en el párrafo 114 y 118, su primer informe de derecho, que presentó, y dice expresamente cuáles son estos remedios que consagra el legislador para el caso de incumplimiento por entrega de información defectuosa. Y dice, los remedios de que finalmente se dispone, resolución e indemnización. Comillas, estoy leyendo, pudiendo ejercerse esta última manera autónoma. Es decir, y incluso en su segundo informe en derecho, expresamente, expresa en el párrafo 39 que lo demandado en estos autos es precisamente indemnización. O sea, parece que el profesor Peña, cuando hizo su informe en derecho, igual que el profesor Barros, también se habrían confundido con el suscrito. Pero hay varios otros confundidos en la última corte. El abogado señor Jorge Bofil, que ha apoderado a los demandantes también en esta nulidad, tiene poder en esta nulidad, en estos autos, declaró en una de sus varias entrevistas en este caso, en el diario La Tercera, con fecha 7 de octubre de 2024, Jorge Bufil junto con el abogado Gabriel Salani son los que condujeron esta campaña brutal comunicacional contra mi representado. Bueno, en su declaración, ¿qué dice? Dice, en este arbitraje, se busca la resolución del contrato de compraventa y en subsidio se demanda una indemnización por perjuicios equivalente a la diferencia entre el valor pagado y el valor real de la compañía al momento de la compra. Apoderado de los demandantes en esta nulidad. O sea, también está confundido el señor Bofil. 4. El abogado Sebastián Odón, quien alegó por los demandantes en el arbitraje, abogado de ellos, dijo en su alegato, que
que está transcrito, con lo cual está acompañado obviamente este proceso. Si me permite leer, señor presidente, esto de la mayor importancia. Dice, aun cuando parezca majadero recordarlo, le dice a los árbitros, lo que realmente se demanda en estos autos es una acción de resolución de contrato e indemnización de perjuicios, y en subsidio una acción de indemnización de perjuicios. Los perjuicios demandados en esta sede arbitral corresponden al grosero sobreprecio. ¿Está otro confundido? Porque reconoce así majaderamente, le dice, que la acción subsidiaria es precisamente la acción de perjuicios. Y dice precisamente que estos perjuicios consisten en ¿qué? En el grosero sobreprecio. Entonces, justamente que es el que está pidiendo restitución como daño bajo la acción de perjuicio. Pero siguen los confundidos, la lista de los confundidos. Los mismos árbitros en el laudo expresamente reconocen que la acción subsidiaria es una acción de indemnización de perjuicios. En el párrafo 620 de su laudo dicen, este petitorio, permite leer, señor presidente, este petitorio bajo la voz compensación, el mismo petitorio Q que leyó la señora relatora anteriormente, bajo la voz compensación pide que para el caso no se declare resuelto el contrato, se condene a los indemnizados a indemnizar los perjuicios derivados por el pago excesivo. Y como dice Guillermo Silva en su informe, este carácter indemnizatorio lo reconocen también los árbitros del laudo, no solamente aquí, no que se hayan equivocado en este único párrafo perdido, si cometieron un pequeño error, no, lo dice expresamente, numeral 601, 620, 626, 649, 681, 195. Es decir, los mismos árbitros se contradicen el mismo laudo, pero es obvio, el último corte, es obvio, si este invento de la acción autónoma, innominada, es tan artificial, es tan forzado, que ni los mismos árbitros se lo creyeron. Por eso también se habrían confundido ellos. Pero ya la guinda a la torta, para seguir con esto lo confundido, es lo que señalan los abogados de la empresa china Yobio en su memorial de conclusiones. Escrito firmado por 4 apoderados. Por 4 apoderados. Y esto ocurrió después de los alegatos, ya después de todo el Suprema Corte, digamos, todo lo escrito respectivo. Bueno, en el memorial de conclusiones acompañaron una tabla, o adjunto, está en el escrito una tabla, firmada por 4 apoderados, en que, la cual dicen ellos, para efecto de claridad se resume el perjuicio acreditado en la siguiente tabla. Esta es la tabla que acompaña el memorial de conclusiones, para efecto de claridad de los árbitros. Después de toda la discusión en el proceso, ¿cuál es la acción ejercida? Principal, resolución de contrato e indemnización de perjuicios. Subsidiaria, indemnización de perjuicios. No hay otra aquí, restitutoria, no, habrá una lista para abajo, nada. Segundo, concepto del daño en materia de acción de indemnización de perjuicios subsidiaria, el sobreprecio. O sea, el sobreprecio es el daño, como ellos mismos dicen, que reclamaron bajo la acción de indemnización de perjuicio. O sea, esta tabla es lapidaria, no deja margen de duda su señoría ilustrísima. Por eso va a ser interesante qué explicación le da a esta ilustrísima Corte, mi distinguido contradictor, respecto a esta tabla y lo demás escrito que he leído. En particular, ¿en base a quién le puede pedir a estos señores ministros hoy día que en realidad cuando la acción dice aquí acción subsidiaria de perjuicio, en realidad no, sería un error, no le den de perjuicio, le da acción innominada, autónoma, restitutoria. No, que cuando dice concepto de daño, no, tampoco le da daño, no, le da el mejor concepto de restitución. No, o sea, es poco serio esto. Por tanto, a esta altura ya no puede caber duda que no existió confusión de esta parte respecto a cuál es la acción subsidiaria ejercida. Su señoría ilustrísima, el derecho y el expediente revisados demuestran que este invento sorpresivo del laudo, esta supuesta acción autónoma innominada de restitución, le impidió a esta parte hacer valer su derecho. Aquí estamos hablando de un perjuicio real, efectivo. Su señoría ilustrísima, estuvimos discutiendo durante todo el proceso si había dolo o no. ¿Por qué? Porque si había dolo, ellos decían, habría una condenación de dolo futuro y por tanto no aplicaría ninguna de las cláusulas de limitación de responsabilidad del contrato respectivo. Si no había dolo, sabían de antemano los demandantes que su demanda moría, no tenía ningún destino. Pero sorpresivamente en el laudo aparece este invento. O sea, si hubiéramos conocido este invento durante el proceso, habríamos dicho a los señores árbitros, ustedes están equivocados. Están equivocados porque expresamente el contrato, la cláusula 155, 8.2b y 8.2l, expresamente dicen que las limitaciones de responsabilidad no solamente aplican a una indemnización de perjuicios, sino que aplican a cualquier acción, a cualquier demanda, a cualquier reclamo, dice expresamente el contrato. Y hemos dicho también, esta acción innominada, restitutoria, no, si no es tal. Estamos hablando de una compraventa civil, bajo el Código Civil. La acción restitutoria que usted habla es una acción nominada, es la quanti minoris, y esa requiere primero que el vicio sea oculto, y los 3 árbitros por unanimidad dijeron que aquí no había un vicio oculto, y esa acción tiene un plazo de prescripción de 1 año, y esto se interpuso 4 años después, pues no pudimos hacer eso.
No pudimos hacer eso, ¿por qué? Porque aparecieron con esta sorpresa, después de dictado el laudo. Segunda causal de nulidad, ilustrísima Corte, la del 34.2 a 3. ¿Por qué? Porque el laudo contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje. Esta causal se configura porque hay una incongruencia sustancial entre, por una parte, el acuerdo de arbitraje y la cuestión controvertida, que está delimitada por los principales escritos, demanda, contestación, réplica, dúplica, y por otra parte, la parte resolutiva del tribunal, que incorpora esta sorpresa, ¿cierto?, de la acción innominada curiosa. Como dice don Guillermo Silva en su informe en Derecho, me permite leer muy brevemente, señor presidente, el laudo se refiere a lo que se viene reseñando a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje, habiendo existido parte del tribunal un exceso de autoridad que encuentra su vigencia más frecuente en caso de chapetita. Con respecto a la tercera y última causal, que es la que establece el artículo 34.2b2 de la LASI, que el laudo es contrario al orden público de Chile. ¿Por qué se configura esta causal? Primero, porque viola la vertiente procesal o adjetiva del orden público. ¿Por qué? Porque ya quedó claro, el análisis que hicimos anteriormente, cómo se infringen los principios del contradictorio y de congruencia. Pero también el laudo viola un principio sustantivo muy relevante, el pacta sunt servanda. Es difícil encontrar un caso más de libro de infracción al pacta sunt servanda que este laudo. Basta leer el párrafo 293 que mencionaba antes. Expresamente el tribunal dice, el tribunal estima dos cosas, dice, si me permite, señor presidente. En primer lugar, que no ha habido maquinación fraudulenta, no ha habido dolo, y que por ende todas las cláusulas del contrato tienen vigencia y aplicación. Todas. Y agrega además, si es sorprendente, incluida la del límite indemnizatorio. Vigencia y aplicación. En segundo lugar, dice, con renglón seguido, además, carece de aplicación la cláusula 8 letra B, donde se pacta el límite indemnizatorio, por cuanto la especie no se considera una indemnización de perjuicio, sino que vamos a coger esta acción que se nos ocurrió a nosotros. No. O sea, no es que el laudo aquí no es un tema de interpretación. Aquí no es un tema de interpretación errada. Aquí es que el laudo derechamente, sin rodeo, dice que deciden aplicar el contrato. O sea, este es un caso de manual de infracción al orden público sustantivo. Cuando uno mira el derecho comparado, el caso más radical, más violento de infracción al orden público sustantivo, ¿cuál es? Precisamente cuando existe un laudo, que en el mismo laudo se dice que hay cláusulas del contrato que son válidas y vigentes, y posteriormente el laudo que dice, no lo aplico. O sea, el caso más radical de infracción al orden público sustantivo. Probablemente la contraria a mencionar diversos fallos de esta altísima Corte, en la que se descartó la nulidad cuando se invocan infracciones a la ley del contrato. Pero, señor justicia, yo le solicito a mi distinguido contradictor que mencione a esta Corte si algunos de esos fallos tienen de cerca algunas de las aberraciones que hemos mencionado ahora. En particular, que mencione si que algunos de esos fallos deciden derechamente no aplicar cláusulas contractuales que en el mismo laudo dijeron que eran válidas y vigentes como hace este laudo. En segundo lugar, si alguno de esos fallos llegó al extremo de acoger una acción que es enteramente distinta a la realmente ejercida. Y la Ultísima Corte, ya está claro a esta altura, me parece. Para concluir que la acción ejercida en subsidio de la resolutoria es la de indemnización de perjuicios, no se necesita ser un gran erudito, ni tampoco un intelectual, menos un gran profesor de Derecho, ni menos un prestigiado rector de una gran universidad. Condiciones todas que reúne con distinción y con gran distinción me distinguió contradictor. Y no tengo ningún problema en reconocerlo. Aquí se necesita, sin embargo, simplemente saber leer. Porque una simple lectura permite constatar que este invento de la acción innominada y autónoma, compensatoria o restitutoria o raja precio, no es más que un oportunismo que no tiene ningún sustento en el proceso. Y esto es muy importante. Y para esto, para mostrar la importancia, verificar la importancia de esto, permítanme citar a un informante de mi contraparte, no nuestro, el señor Eduardo Silva Romero. Permítame leer esto, señor presidente. Dice, el caso de anulación de las recurrentes, dice, depende de que se concluya que el tribunal arbitral tomó una decisión que no fue pedida por ninguna de las partes. Y agrega, para ello, las recurrentes deben demostrar que la pretensión subsidiaria de las recurridas era una pretensión indemnizatoria. Eso lo dice el informante de ello, no nosotros. Es decir, en palabras del informante, de los demandantes, la nulidad debe declararse si la pretensión subsidiaria es una pretensión indemnizatoria. De eso depende este recurso. Y a esta altura, la última Corte, y lo firmo responsablemente, nadie que esté realmente de buena fe puede realmente afirmar que la petición subsidiaria no es una acción de indemnización de perjuicios. El último tribunal, veremos que mi distinguido contradictor intentará en su alegato también insistir
que lo pedido fue una rebaja de precio o el sobreprecio como algo separado, distinto de la acción de perjuicio. Para ello va a referirse a distintas piezas del expediente y posiblemente se va a usar también el tan manoseado párrafo en la respuesta que se dio a nuestra nulidad del 1235, la réplica, en donde se dice que se solicitaría en subsidio al tribunal que se restituya dicho sobreprecio. Pero olvidando que el párrafo este que señalan es más completo. Permítame leerlo, señor presidente. Dice, en consecuencia, se solicita por la vía de las acciones deducidas ante este honorable tribunal, por la vía de las acciones deducidas ante el honorable tribunal, que se resuelva el contrato o se restituya dicho sobreprecio. O sea, la restitución se pide por la vía de las acciones deducidas en la demanda. ¿Cuáles son? Resolución, ya lo vimos, y en subsidio, inhibición de perjuicio. Por lo cual, con esta cita se intenta simplemente confundir a esta décima corte, si no puede ser más claro. Como el profesor Barros dice en su informe, cuando dice que la acción subsidiaria es de perjuicio, dice, perjuicios que estarían dados por el sobreprecio pagado, lo que se reclama, esos perjuicios, ¿a título qué? De perjuicio. Como el señor Odó lo dijo en su alegato, esto que decía majaderamente, se lo decía a los árbitros. En subsidio, una acción de inhibición de perjuicio. Los perjuicios demandados en esta sede arbitral corresponden al grosero sobreprecio. Y la tabla que mencionamos, donde expresamente, la cual que te confirma lo anterior, expresamente cuál es el concepto de daño que se solicita bajo el perjuicio, el sobreprecio. Es decir, está bastante claro, creo yo, a esta altura, lo que mencionábamos, digamos, en cuanto a que lo que se solicitó, las veces que se discutió en el juicio, el precio, sobreprecio, raja precio, decía relación con el daño reclamado en la acción de inhibición de perjuicio. Veremos también que mi distinguido contradictor posiblemente le va a indicar hasta la última corte que el principio iura novit curia justificaría soberanamente el laudo recurrido. Un par de comentarios sobre esto del último tribunal. Primero, nuestra excelentísima Corte Suprema ha resuelto ya varias veces en relación a este principio que el principio iura novit curia tiene una barrera o un límite que es infranqueable. Es infranqueable. ¿Cuál es? No puede alterarse el pedido. Y hay varios fallos que están mencionados también en nuestro escrito. Si algo hicieron los árbitros de este laudo, fue alterarla, al acoger una acción distinta a la ejercida por los demandantes. Y segundo, mi distinguido contradictor conoce esta barrera infranqueable mejor que nadie. Ello porque hace tan solo unos pocos meses esta misma Corte anuló un fallo arbitral precisamente por esta petita, en el cual fue el árbitro, disponiendo esa sentencia que en parte alguna de la demanda o la contestación se sostuvo lo que en definitiva resolvió el señor juez árbitro. O sea, más claro imposible. El iura novit curia no puede amparar una alteración de la causa de pedir ni el objeto pedido. Por tanto, concluyendo, señor presidente, en la última Corte, es difícil encontrar un caso en donde tan claramente se vulnere en un laudo el derecho de defensa de una parte. Es más difícil encontrar un caso donde jueces árbitros deciden arbitrariamente reescribir los escritos principales del proceso para inventar una acción que cualquier lector desapasionado sabe que no fue la ejercida en estos autos. Y todavía más difícil resulta encontrar un caso en donde un laudo termine prescindiendo íntegramente de un contrato arduamente negociado por partes sofisticadas, con una asesoría muy sofisticada, contrato y cláusulas que fueron declaradas expresamente válidas y vigentes por el mismo laudo, violentando, sí, de un modo radical y muy radical el principio del pacta sunt servanda, la ley del contrato, reconocido como un pilar muy relevante del orden público chileno e internacional. Por todo lo anterior, solicito hasta la última Corte se sirva a acoger la nulidad intentada en estos autos. La nulidad parcial, que autoriza expresamente la ley de la LASI, en su artículo 34, o en subsidio, la nulidad total. Todo ello con costas. Muchas gracias a la última Corte. Una consulta. Usted me señaló que la acción entonces indemnizatoria, la causa de pedir era este grosero sobreprecio. Sobreprecio, ¿no? Claro, la acción indemnizatoria es correcto. Eso es lo que Por sobreprecio, ya. Y la acción que acoge el tribunal, ¿cuál es la causa y por qué lo otorga? El tribunal, justamente lo que dice el tribunal, es que amparándose considerando el peritorio Q, ¿cierto? La palabra compensación, ¿Sí? dice, nosotros vamos a entender que aquí lo que se está acogiendo viene a ser una cosa distinta a la acción de inhibición de perjuicio ejercida, sino que vamos a entender en definitiva que vamos a estar acogiendo una acción especie restitutoria, esta innominada rara que Pero esa compensación es también por sobreprecio. Esa compensación que se pide justamente porque el daño reclamado viene a ser el sobreprecio, ¿cierto? Y en la acción de perjuicio se pide que se restituya el sobreprecio, y por tanto esa compensación que se otorga viene a ser justamente el sobreprecio que se discutió en el proceso, lo que temerían ellos que habría sido el sobreprecio pagado en la compraventa respectiva, señor presidente. Correcto. Ya. Puede responder que lo hace por la parte recurrida.
Bien, con la anuencia y el asentimiento de esta ilustrísima Corte y en la representación que invisto, solicito, por las razones que enseguida voy a exponer, el rechazo total y completo del recurso de nulidad que ha sido interpuesto, porque en el referido recurso, como espero demostrarlo en lo que sigue, se identifican causales y se esgrimen argumentos para sustentarlas que carecen, bien miradas, de todo mérito cuando uno las examina a la luz de la literatura, del procedimiento arbitral al que se puso término mediante el laudo, a la luz del derecho comparado y a la luz del diseño institucional vigente en Chile. Para mostrar lo anterior y, como digo, abonar esta petición de rechazo total y completo, con costas, desde luego, de este recurso, dividiré, ilustrísima Corte, lo que enseguida voy a decir en tres partes, las dos primeras muy breves, en tanto la tercera un tanto más extensa, que paso a enunciar en el mismo orden en que enseguida voy a intentar referirme con la mayor claridad posible a ella. ¿Cuáles son las tres partes en las que voy a dividir esta exposición? En la primera creo fundamental detenerme en la índole del recurso, en las específicas características que este recurso reviste y las particulares condiciones epistémicas que impone a la hora de resolverlo, ¿no? Es decir, las particulares condiciones argumentativas que han de satisfacerse para acogerlo. Luego de eso, y en la segunda parte, intentaré dilucidar con la mayor claridad posible cuál es la cuestión que esta Corte debe discernir. Porque suele ocurrir, y me parece a mí que en la elocuente exposición que acabamos de oír esto ocurre de manera flagrante, suele ocurrir que con el disfraz de un recurso de nulidad de esta índole, en realidad suele arguirse razones, motivos y alegatos propios de una casación. En consecuencia, creo, y esa es la segunda parte de mi alegato, resulta imprescindible ceñir, dilucidar con total claridad cuál sea la cuestión que se trata de resolver, cuál es la pregunta que este tribunal deberá, luego del razonable discernimiento que va a llevar adelante, claro, responder. Y luego de eso, en la tercera parte, que será, supongo y espero, un poco más extensa que las dos primeras, revisaré los argumentos que han sido expuestos para mostrar que son inadmisibles cuando se los juzga a la luz del procedimiento arbitral, a la luz de la dogmática y finalmente a la luz de la jurisprudencia y el derecho comparado. Este es el esquema de lo que paso ahora mismo a desenvolver. ¿Cuál es la índole de este recurso? El recurso que ha sido interpuesto, que tiene su base en el artículo 34 de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional, y cuyas fuentes son la Ley Modelo UNCITRAL y la Convención de Nueva York de 1958, tiene particulares características porque se trata de un recurso en el que, como conviene unánimemente a la literatura y la jurisprudencia, se ejercita un principio de deferencia hacia la justicia arbitral. Motivo por el cual se declara en todas las fuentes de este precepto legal que ha de entenderse prima facie que el laudo arbitral es válido y que en consecuencia la intervención de la judicatura ordinaria a la hora de controlarlo debe ser mínima. Sobre esto no hay dos opiniones en la literatura, como todos saben. De esta característica que posee el recurso, cuya índole, como digo, es fundamental a la hora de discernir con la sobriedad racional que este tipo de cuestiones requiere este problema, se siguen tres características que me parece debiéramos tener en consideración. La primera es que, siendo un recurso de la índole que acabo recién de explicar, se trata de un recurso de derecho estricto, motivo por el cual no se admiten argumentos símile ad símile, es decir, argumentos por analogía, como los que acabamos de oír, menos se admiten razonamientos inferenciales. Voy a mostrar de inmediato que en el alegato que acabamos de oír está plagado de razonamientos inferenciales que este tipo de recursos no admite. En segundo lugar, justamente por lo anterior, se trata de un recurso donde los juzgadores han de tener particular cuidado de no referirse al fondo del asunto. Este no es, y esto es lo que explica mi presencia acá, este no es un recurso
a favor o en contra de las partes que litigaron en el arbitraje. Este es un recurso contra los árbitros. Lo que aquí se está diciendo es que Pedro Pablo Vergara, Andrés Hanna Lineski y Ramón Cifuentes Ovalle, este último es lo que importa, han ejecutado una decisión aberrante. Este es un recurso contra el laudo. No es un recurso de revisión del fondo del debate ya habido en el procedimiento arbitral. Sobre esto realmente hay unanimidad en la literatura y a mí me parece que es bueno no apartarse ni siquiera un ápice de este criterio. Y en tercer lugar, esta es la tercera característica que se sigue de la índole particular del recurso. Se trata de un recurso donde, de nuevo, la literatura conviene unánimemente, tiene causales con cierto grado de tipicidad, salvo la causal del artículo 34, número 2, letra B, segundo numeral, que esgrime o alude al orden público. Las dos primeras son causales extremadamente típicas. En consecuencia, no basta una argumentación general, persuasiva, elocuente, propia de una casación para sustentarlo. Se requiere, como se ha dicho unánimemente de nuevo en la literatura y en la jurisprudencia, que las causales que se esgrimen y cuya tipicidad se trata de probar consten de manera flagrante, de manera de manifiesto o evidente. Algo que por lo demás es muy fácil de comprender si uno atiende al procedimiento en el que está inmerso este recurso, que es un procedimiento brevísimo, como sabemos, ¿no? Que habrá de resolverse sin prueba y con un contradictorio mínimo como el que ahora estamos ejecutando. Esas son las condiciones epistémicas en que ha de resolverse este recurso. La pregunta es, ¿satisface el elocuente y entusiasta alegato que acabamos recién de oír estas condiciones epistémicas? La respuesta es no. Primero, fíjense ustedes que, transgrediendo la primera característica que yo mencionaba, esta proscripción de razones o argumentos inferenciales en este tipo de recursos, lo que ha hecho el abogado de la contraparte es sostener que en este caso hay un concurso de causales. Es una cuestión absolutamente inédita. En el fondo lo que está diciendo es que en este caso hay extrapetita y que porque hay extrapetita se configura la causal de no haber podido hacer valer sus derechos y la causal de transgresión del orden público. Pero todos sabemos, ¿verdad?, que puede haber alegaciones subsidiarias o inferenciales cuando se trata de petitorios. Lo que no puede ocurrir es que usted sostenga que un mismo hecho configura simultáneamente tres causales. Tal concurso de causales no existe y es un argumento puramente retórico, me parece a mí, el que aquí se ha planteado, como voy a demostrarlo luego con mayor atención en lo que sigue. Luego, parece bastante obvio que todo el argumento, al que también me referiré en su momento, sobre la acción indemnizatoria, sobre la acción quanti minoris, sobre el concepto de compensación, también me referiré a la cita que se hizo del volumen del profesor Fuello sobre eso. Todos esos son alegatos propios de la casación. No son argumentos atingentes a la única cuestión que este tribunal tiene que discernir. La cuestión que tiene que discernir este tribunal es la siguiente. El laudo arbitral recurrido configura, cuando se le examina a la luz de los antecedentes, las causales que se han esgrimido. Esta es la única pregunta. No corresponde disputar las interpretaciones que bajo el derecho vigente efectuaron los árbitros. Tampoco corresponde alterar la calificación que de los hechos se efectúa en la decisión que ahora, sin embargo, se recurre. De lo que se trata es de verificar si acaso el razonamiento y la decisión del laudo se condice o no con el procedimiento arbitral. Y ya me referiré cuidadosamente a eso. Bastaría, en mi opinión, ilustrísima Corte, atender a la índole del recurso y las características que de esa índole se siguen para rechazar, sin más, este recurso. Fundamentalmente porque subyacente en él lo que hay es una argumentación de casación, errada por lo demás, y una argumentación propia de una apelación, ¿no? Pero habiendo sido interpuesto no queda más que refutarlo, y para eso paso a la segunda cuestión que antes mencioné, que es la relativa a identificar y elucidar con total claridad cuál es la cuestión que ahora se trata de discernir, ¿no? Cuando uno escucha con atención el alegato que ha sido recién expuesto y proferido y atiende a las causales que se esgrimen y se pregunta sobre qué descansa esta argumentación, encuentra una sola cuestión.
toda la argumentación, y esto es muy relevante, descansa sobre una pretendida incongruencia entre la causa petendi, contenida en el memorial de demanda y el debate que a su respecto hubo en el procedimiento arbitral, y la decisión contenida en el laudo. ¿Mm? Lo que se dice es que esta inconsistencia, esta discordancia, esta contradicción, esta disonancia entre la causa petendi, por una parte, y la decisión subyacente en el laudo, por la otra, son inconciliables. Y porque son inconciliables, entonces se configura la ecta petita del artículo 34, letra A, tercer numeral. Se impidió a la parte que la esgrime, entonces se dice hacer valer sus derechos y finalmente se infringió con ella el orden público. Este es el argumento. Si desproveemos al argumento de los enunciados obiter dictum que al pasar se formulan, de lo que se trata es de esto. Lo que el tribunal tiene que discernir es lo siguiente. La causa petendi formulada en el memorial de demanda, el debate que hubo en el procedimiento arbitral, ¿se condice o no con la decisión que adoptó el tribunal? Si la respuesta es positiva, afirmativa, sí, se condice, el recurso debe ser rechazado. Si en cambio no se condice y esto fluye de manera flagrante, manifiesta, si salta a la vista, sin ningún razonamiento inferencial, entonces debiera ser admitido el recurso, pero no cabe ninguna duda que en este caso debe ser rechazado. Y la pregunta que entonces el tribunal tiene que intentar responder es la siguiente. ¿Será verdad que Pedro Pablo Vergara, Alejandro Jana, Andrés Jana Linetsky, Ramón Cifuentes, suscribieron a plena conciencia una decisión aberrante? ¿Será verdad que luego de asistir a los alegatos, leer la prueba, redactar el laudo, finalmente concluyeron a plena conciencia, puesto que eso equivaldría a que fuese aberrante, finalmente decidieron resolver algo que no se condice en modo alguno con aquello que se discutió? ¿Será cierto que estamos asistiendo a tamaña aberración lindante casi con la corrupción? ¿Será verdad? Esta es la pregunta. Responder esta pregunta exige analizar el laudo en relación al procedimiento arbitral, que es lo que paso a hacer ahora de inmediato en lo que sigue, en los minutos que restan. Haré esto desde 3 puntos de vista. En primer lugar, desde el punto de vista del laudo y su relación con el procedimiento arbitral. En segundo lugar, me referiré a la cuestión dogmática involucrada. Haré allí alguna referencia a los argumentos de casación, no porque los juzgue relevante, simplemente para corregir errores. Y luego, en tercer lugar, voy a referirme también genéricamente a la relación que todo esto guarda con el diseño institucional vigente en Chile y la práctica ya comparada sobre este asunto. ¿Qué podemos observar si, como lo hará esta ilustrísima Corte, se revisa el procedimiento arbitral y se pregunta o se intenta responder o dilucidar si acaso la decisión del laudo se condice o no con el procedimiento? ¿Qué encontramos en el procedimiento arbitral? Miren, en el parágrafo 646 del laudo arbitral, el tribunal arbitral sostiene lo siguiente. Se expresa allí que desde el petitorio A al petitorio O, porque el petitorio, como ustedes saben, del memorial de demanda, tiene una cantidad tal de peticiones que fueron signadas con las letras del abecedario, de la A a la Y. Pues bien, leyendo el petitorio, ¿qué dice el tribunal arbitral? Dice, observamos que hasta la letra O, el demandante pretende una resolución con indemnización de perjuicio. Luego, sin embargo, observa el tribunal arbitral, es necesario atender al hecho que desde la letra P en adelante, la petición cambia radicalmente. Porque de la letra P en adelante, y esto desgraciadamente no fue subrayado por la exposición que antes escuchamos, de la letra P en adelante se dice, y cito sin leer, digamos, el laudo arbitral, de la letra P en adelante, cambia radicalmente la petición. Porque de la letra P en adelante se dice, en subsidio de todo lo anterior, es decir, en defecto, para el caso que lo anterior no se conceda, se solicitan
y el título del capítulo 15 del memorial vale la pena citarlo: restituciones y compensaciones, ¿no? Y observa entonces el tribunal arbitral que lo que se solicita de la letra P en adelante en el petitorio son compensaciones fundadas fundamentalmente en la omisión de las declaraciones de garantía y el daño que ello causó en el cálculo del precio. Acto seguido, para que vean ustedes de qué manera la decisión del tribunal no se apartó un ápice del debate, acto seguido, en los parágrafos 230 a 268 del laudo arbitral, se discute una cuestión crucial, a saber, cómo se calcula el precio del contrato. Las partes debatieron sobre esto, presentaron informes periciales, ¿no? Esto no es sorpresivo, esto se discutió y se decidió finalmente por el tribunal arbitral que el precio se calcularía sobre la base del valor de la empresa, que era función fundamentalmente de su capacidad productiva. Esto se dijo en el laudo arbitral. Este es un hecho indiscutible a los efectos de esto. Este es el hecho. Luego, en el parágrafo 374 a 386, si no recuerdo mal, del laudo, el tribunal arbitral, una vez que ha fijado la manera en que se calcula el precio, pasa a considerar una cuestión que fue planteada en el petitorio A, relativa a cuán fidedigna o no era la información cuya fidelidad y cuya veracidad se declaró y se comprometió en la cláusula 4.2, letra I del contrato, ¿no? Esto se discute nuevamente. ¿Qué decide el tribunal? El tribunal decide que hubo omisión de información relevante y que la omisión de esa información relevante incidió radicalmente en el cálculo del precio. Estos son los hechos. Una vez verificado todo lo anterior, el tribunal pasa ahora a considerar el petitorio contenido en el parágrafo 740 del memorial de demanda. Ese petitorio es explícito. Se solicita restitución del precio pagado en exceso, ¿no? Algo que se reitera o se había ya dicho en el petitorio de la letra Q que delante mencioné. La pregunta entonces es la siguiente: ¿es verdad que estamos en presencia de una incongruencia aberrante, grosera, impresentable entre la decisión del laudo, la causa petendi y el debate litigioso que hubo en este juicio? Basta reiterar los datos que acabo de mencionar y los párrafos que cité para responder negativamente a esta pregunta. No hay tal incongruencia. Entonces la pregunta es, ¿a qué se debe, o más bien cómo se ha logrado construir este argumento para sustentar la pretensión anulatoria del laudo? Y se ha intentado construir, en mi opinión, ilustrísima Corte, porque se ha incurrido en severos errores dogmáticos. Y paso entonces a examinar este problema ahora, de inmediato, o sea, examinar la cuestión del laudo y los reproches que sobre él se formulan a la luz de la dogmática. ¿Cuál es la cuestión dogmática aquí involucrada? Es una cuestión sobre la cual se han derramado ríos de tinta. Y es ¿en qué consiste la causa petendi? La causa de pedir. Esta es la cuestión central. En la literatura, la causa petendi, por las razones que voy a ir desenvolviendo rápidamente en los minutos que restan, la causa petendi se compone, por una parte, de la descripción fáctica de los hechos y por otra parte, de las consecuencias normativas que esos hechos tienen a la luz del derecho vigente. Esta es la causa petendi. Dos elementos en consecuencia: la descripción fáctica de los hechos constitutivos del litigio, por una parte, y las consecuencias normativas que esos hechos poseen, digo, a la luz del derecho vigente, ¿no? En la literatura suele distinguirse por lo mismo, respecto del segundo elemento de la causa petendi,
y luego me voy a referir a las fuentes de este problema en la legislación en Chile, suele distinguirse entre fundamento y fundamentación de la petición. Por fundamentación se entiende, y la literatura en derecho procesal sobre esto sigue abundante, lamentablemente la han omitido algunos de los informes en derecho presentados, entre otros el informe del profesor Tavolari. La palabra fundamentación alude al específico señalamiento de las normas que sirven de fundamento. Pero la fundamentación no forma parte de la causa petendi, lo que forma parte de la causa petendi es el fundamento que se esgrime, ¿no? Esto es lo que explica algo que fue mencionado en su estupenda exposición por el abogado contradictor. Es lo que explica, pero desgraciadamente no abundó más en ello. Esto es lo que explica que en el derecho unánimemente, pero en el continental sobre todo, conviva el principio de congruencia con el iura novit curia. Porque si usted concibe el principio de congruencia y concibe la causa petendi como el señalamiento de los hechos, el fundamento y la precisa fundamentación normativa, si usted entiende así la causa petendi, entonces no existe el iura novit curia. Y ocurre que el iura novit curia inspira el derecho occidental desde el siglo XI. Nunca ha sido desmentido. ¿Y cuál es el fundamento del iura novit curia? Bueno, el fundamento es extraordinario. Es la afirmación de que los jueces en un Estado de Derecho deben lealtad al derecho. No son árbitros deportivos que simplemente disciernen cuál de las dos partes lo hizo mejor. No, no, no. Ser juez en Chile no es eso. Tampoco lo es en el derecho continental. El juez no es un sujeto que, prescindiendo de cualquier discernimiento propio, atiende al debate litigioso como quien atiende a una contienda deportiva y le da la razón entonces a quien fue más sagaz, más imaginativo y lo hizo mejor. En absoluto. El juez y los jueces árbitros, desde luego también, tienen por deber, ¿no?, aplicar, en esto consiste la jurisdicción, el derecho vigente. Y la cuestión que entonces se plantea desde el punto de vista dogmático es cómo usted compatibiliza el principio de congruencia, es decir, la fidelidad a la causa petendi con el iura novit curia. Y se compatibiliza de la manera que dije antes, pues. Es decir, concibiendo a la causa petendi como la descripción fáctica y las consecuencias normativas, pero no la específica fundamentación normativa. Sobre esto, los fallos, en la minuta que pondré a disposición de la Ilustrísima Corte están los fallos. No quiero perder tiempo ahora citándolos, pero sobran en esta caracterización, ¿no? Lo que se ha hecho entonces en este alegato que acabamos de oír antes, intentando apoyar este recurso, desconoce todo esto que acabo de decir. Desconoce el concepto de causa petendi que acabo de formular, que por lo demás es el mismo de Potier, el mismo de Mercader, que están y que son el origen del concepto de causa petendi del Código de Procedimiento Civil. Si bien en el Código de Procedimiento Civil, por razones históricas, como todos habrán escuchado en sus clases, el concepto de causa petendi por razones históricas aparece en el Código de Procedimiento Civil como un límite a la actividad procesal de las partes y no como un límite al poder del juzgador, ¿no? Esto está explícito en Potier, que es la fuente, como digo, de la causa petendi en el Código de Procedimiento Civil. De manera que no solo, querría yo insistir, no solo no es verdad que el laudo es incongruente, demostré delante que es perfectamente congruente con el debate fáctico y con el debate relativo a las consecuencias que bajo el derecho vigente poseía la omisión en que los vendedores incurrieron, sino que además, como digo, la única manera de sustentar este recurso es cometer el error dogmático de alterar el concepto de causa petendi, llevándolo a tal extremo que suprime el iura novit curia, lo que es inadmisible en nuestro sistema legal, ¿no? Sobre esto hay ríos de tinta por lo demás en el derecho comparado. Finalmente, y siempre en torno a estos errores dogmáticos en que pudo haberse incurrido, también cabría mencionar un error dogmático relativo al sentido de la palabra compensación. Se ha citado como argumento de autoridad al profesor Fuello, que desgraciadamente en esto se equivocó. Porque
la palabra compensación, el concepto de compensación, esto no es atingente al recurso, creo yo, porque es un argumento de casación, ¿no? Pero habiendo aquí estudiantes o abogados jóvenes, creo que es útil repasarlo brevemente. La palabra compensación en el lenguaje del Código Civil tiene dos sentidos. Por una parte, alude a un modo de extinguir las obligaciones que todos sabemos. Por otra parte, el Código Civil usa la palabra compensación como sinónimo, obsérvese, de obligaciones restitutorias, que es exactamente lo que aquí se demandó. Revísense el artículo 801, el artículo 759, el primero en la acción reivindicatoria, el segundo en el fideicomiso, el artículo 1201 en la partición, el artículo 1750 en la sociedad conyugal, y observarán ustedes que en todos esos artículos se habla de compensación para aludir a restituciones que se efectúan y deben efectuarse homenajeando el principio del enriquecimiento sin causa. De manera que esta idea de que la compensación es una palabra sinónima de indemnización simplemente no es correcta. No es correcta. Y este, claro, es un debate de casación. Desgraciadamente no podemos tenerlo acá. Pero dejo hecho el punto porque es un error que se deslizó delante que no parece conveniente tolerar, ¿no? Finalmente, o ya llegando al final de este largo alegato, ilustrísima Corte, y luego de haber examinado el laudo a la luz de lo que consta en el procedimiento arbitral, habiendo citado, como ustedes recuerdan, los parágrafos donde se enlaza y se estructura el razonamiento del tribunal y donde consta el debate habido en el procedimiento arbitral. Y luego de haber examinado a la luz de la dogmática el argumento que ha sido expuesto en favor del recurso, déjenme hacer una consideración general acerca de el diseño institucional. Algo dije ya antes de esto, pero creo que vale la pena reiterarlo. Acá no solo estamos discutiendo, aunque esa es la parte fundamental de este debate, acerca de la corrección de un laudo arbitral, ¿no? No solo estamos discutiendo acerca de, por decirlo de esta manera, el rigor intelectual con que Pedro Pablo Vergara, Andrés Jana, Ramón Cifuentes decidieron este caso, con la salvedad de este último, desde luego. Lo que se está discutiendo es también cuál sea el papel del juez en o bajo el derecho vigente, ¿no? Porque, permítanme insistir en el argumento que antes dije, porque lo estimo fundamental. Si usted estrecha el concepto de causa petendi en el sentido de hacerlo más intenso, como diría un lingüista, o sea, restringir su alcance, haciéndolo más preciso, de manera tal que cubra no solo la descripción fáctica, no solo el fundamento, sino también las específicas normas que se esgrimen. Si usted hace eso, usted lo que está haciendo es encogiendo la labor de los jueces en Chile. Está transformando a los tribunales en árbitros de una disputa deportiva. Y a los abogados los está transformando no en personas que, en base a la sobriedad racional, exponen argumentos citando literatura, sino que los está transformando en retóricos. Algo así no es admisible y le hace mal al derecho, ¿no? Me parece a mí que el único reproche que podría formularse al laudo arbitral es haber efectuado razonamiento que cualquier juez consciente de su papel habría efectuado, que es discernir en base al derecho vigente y sobre la base del debate habido entre las partes y la prueba rendida, ¿qué dice el derecho? Esto es exactamente lo que hizo el tribunal arbitral. No transgredió en modo alguno la causa petendi, porque ya digo, la causa petendi formulada en el parágrafo 740 del memorial, en el petitorio de la letra Q, considerado largamente por el propio laudo arbitral, lo que hacían era pedir restituciones y compensaciones. Y frente a la pregunta, que de nuevo es de casación, bueno, pero ¿acaso esto no llevó a eludir la cláusula octava del contrato? Bueno, desde luego, pues, porque la cláusula octava del contrato alude a indemnizaciones, no a restituciones. Y todos sabemos que restituciones no es lo mismo que indemnizaciones. Bastaría citar el artículo 1861, ¿verdad?, del título 23 del libro cuarto del Código, ¿no? Finalmente,
dentro del Jura Novit Curia, y esto sí es lo último que ya digo, es perfectamente lícito al tribunal, cuando hay concurso de normas, decidir por cualquiera de las normas que concurren, ¿no? Esto también lo sabemos y cualquier procesalista lo sabe, ¿no? En el caso acá, pero de nuevo este es un argumento de casación, pero lo menciono simplemente al pasar, el concurso de normas es bastante claro en el artículo 1861 del Código, ¿no? El artículo 1861, para el caso de mutatis mutandis, haber alteración del objeto, bajo la fórmula de reditorio, por supuesto, permite restitución o indemnización, ¿no? Hay concurso de consecuencias normativas, de manera tal que incluso si fuera cierto el argumento que se acaba de exponer, de que acá lo que hubo fue una acción de indemnización de perjuicios autónomos, incluso así, el tribunal podía lícitamente, habiendo en ese caso concurso, recurrir a otra fundamentación normativa. Porque, insisto, los jueces no son árbitros deportivos, permítame insistir en esta figura, ¿no? Holmes, el gran juez americano, caracterizaba así a los jueces del sistema angloamericano. Somos jueces, somos árbitros deportivos. Bueno, en Chile los jueces no son árbitros deportivos, los jueces árbitros tampoco. En el derecho continental no son árbitros deportivos. No juzgan el talento ni la performance de los abogados. Juzgan racionalmente argumentos en base al derecho vigente. Pues bien, en mi opinión, y confío haber fundado suficientemente este punto de vista, el recurso Ilustrísima Corte debe ser rechazado porque no se ajusta a las exigencias que provienen de la índole del recurso, como expliqué, no satisface las condiciones epistémicas que impone el artículo 34 a la luz de la literatura y la abundante jurisprudencia comparada sobre este tema. Porque no es verdad que haya incongruencia entre el debate habido, fáctico y normativo, en el procedimiento arbitral y la decisión adoptada, como ya lo mostré. Porque descansa sobre errores dogmáticos, que acabo recién de explicar, y porque de aceptarse el punto de vista de este recurso, se estaría caracterizando la función jurisdiccional de una manera incompatible con el derecho vigente. Por todo lo cual, Ilustrísima Corte, solicito con costas, desde luego, que el recurso sea total y completamente rechazado. Señor presidente. Abogado, como bien sabe, no hay réplica. No, ¿Qué, no, no. qué error de hecho va a Son rectificar? solo rectificaciones de hecho, si Sí. me permite, señor presidente. Si me equivoco, usted me llama la atención. Mi distinguido contradictor dijo que el petitorio Q ocuparía la palabra restitución. Eso no es así. El petitorio Q no ocupa la palabra restitución. Mi distinguido contradictor dijo que el laudo habría señalado que el petitorio Q plantearía restitución. El laudo en el párrafo 195 expresamente dice que el petitorio Q plantea indemnización. Y mi distinguido contradictor olvida que aquí se rechazó una reposición de la admisibilidad, donde expresamente ellos plantearon el tema de la coexistencia causal en eso, y eso hay una resolución con fuerza de cosa juzgada que se rechazó por la Ilustrísima Corte de Apelaciones. Eso es, señor presidente. Bien. No, muy breve, muy breve. Evidentemente la lectura del petitorio Q debe hacerse a la luz del capítulo 15 del Ya. memorial, que justamente habla de restituciones y compensaciones, que fue lo que dije, ¿verdad? Bien, perfecto. Bien, entonces, gracias a ambos intervinientes. Se pone fin a la audiencia. Que tengan buena tarde. Muchas gracias, Hasta Ilustrísima luego. Corte. Muchas gracias, señor ministro, y todo el resto.